Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor Zárate, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso. Esta clase corresponde a la parte 2 de la sesión 5 de vías y centros nerviosos del módulo 1, Organización General y Desarrollo del Sistema Nervioso, que forma parte del curso troncal para el Magíster en Neurociencias, Estructura y Función del Sistema Nervioso. Recientemente revisamos la conformación neuroanatómica y las funciones más importantes del tronco del encéfalo, especialmente de esta zona formada por la médula oblongata o bulbo raquídeo, el puente, protuberancia y el mesencéfalo, que es la parte superior. Ahora revisaremos un sinnúmero de áreas cerebrales que están asociadas al control de la emoción y que han sido organizadas como un sistema límbico, que tienen en común todas estas áreas, que la mayoría de ellas, por no decirla casi todas, forman parte de áreas subcorticales que están por debajo del telencéfalo, pero así y todo hay algunas áreas del telencéfalo que participan activamente en el procesamiento de las emociones. Entonces revisaremos las áreas más importantes para terminar finalmente en la estructura hipotalámica con generalidades que, que son muy acotadas, digamos, porque ya se revisarán en siguientes videos la funcionalidad hipotalámica como tal. Bien, la evolución histórica del concepto del sistema límbico comenzó en el siglo XIX con Paul-Pierre Broca, quien en 1878 creó este concepto del gran lóbulo límbico como una agrupación de áreas del cerebro que controlaban y manejaban la emocionalidad. Luego, Henry Turner en 1890 denominó que partes del rinencéfalo como tal correspondían a áreas predominantes del sistema límbico. No fue hasta la década del 30 del siglo pasado que James Papez, un importante neurocientífico, neurofisiólogo, propuso que el sistema límbico controlaba las emociones y agrupó un sinnúmero de áreas cerebrales bajo una coordinación circuital que está bastante cercano a la realidad, que denominó el circuito de Papez, o que se denomina, mejor dicho, el circuito de Papez, que veremos en la siguiente diapositiva. En 1949, Paul MacLean asoció que es en su teoría evolutiva del cerebro triple, que el sistema límbico es una parte del control emocional importante del cerebro, junto con el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, cabe señalar que principalmente se asocia a lo que revisamos recientemente, a la función principalmente de la formación reticular del tronco encefálico, es decir, mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo, y la neocorteza, aquellas áreas corticales que evolucionaron, por ejemplo, en primates y en animales más complejos, para poder hacer un control ejecutivo de funciones de alta demanda y de un desarrollo de tareas más importantes. Sin embargo, con el tiempo, un sinnúmero de otros neurocientíficos, como están acá, Goldar, Neymer, Nauta, Yakovlev y otros, han aportado significativamente a esta información que forma parte del sistema límbico. Ahora es muy importante mencionar que el sistema límbico como tal es una agrupación de áreas que forman parte del control emocional y tienen en común, en la mayoría de los casos, ser áreas subcorticales, aunque hay partes de las cortezas que participan activamente en el procesamiento emocional. Bien, este médico norteamericano, neurofisiólogo James Papez, propuso entonces que el sistema límbico controlaba las emociones y habló principalmente de el área neocortical, ¿no es cierto? El neocórtex, como lo acabamos de ver, como eh, le llamó el coloramiento emocional, es decir, eh, la experiencia emocional que es capaz de ser percibida, por ejemplo, en este circuito que involucra el cingulado, el hipocampo, el hipotálamo o el tálamo anterior. Esa información emocional puede ser coloreada desde el punto de vista de agregar contexto, de agregar situaciones emocionales, de asociarlo, por ejemplo, a lugar y aprendizaje, juega un rol muy importante en la neocorteza, y que por supuesto las experiencias emocionales también van en este mismo circuito subcortical, va a ser importante en la expresión emocional. Y por lo tanto, si uno siente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, pero si uno siente un gran afecto por una persona, ¿no es cierto?
nosotros podemos sentir que cuando vemos a esta persona encontramos cambios periféricos como los que vimos hace un rato, o sea, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso involucra, como ya lo sabemos, una integración circuital que va a gatillar a nivel hipotalámico, por ejemplo, que se estimulen neuronas que van a producir la activación simpática y por ende, ¿no es cierto?, el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces estamos integrando una emoción, una experiencia, una percepción, el manejo desde el punto de vista ejecutivo de esta emoción y la expresión de esta emoción como tal. O sea, es un circuito integrado. Aquí a grandes rasgos podemos observar áreas involucradas significativamente en este sistema límbico. Hay algunas que faltan, pero si ustedes se fijan, está principalmente el área septal, la amígdala, el área entorrinal, el giro hipocampal, el hipocampo, por supuesto falta acá detallar, pero también está el hipotálamo, y áreas de distinta naturaleza que están principalmente o usualmente incluidas dentro del término de sistema límbico. Ahora, las funciones como tal del sistema límbico, si las queremos categorizar, van a ser las listadas en este box, en esta diapositiva, que es las conductas emocionales, ¿no es cierto? La memoria, donde participa activamente el hipocampo, ¿no es cierto? La homeostasis, donde participa el hipotálamo, las conductas sexuales también asociadas al hipotálamo, la conducta motivada, que puede estar asociada al área septal y aparte del mesencéfalo, y por lo tanto forman parte de la activación propia del sistema límbico. Ahora bien, cuando ejemplificamos con el caso de las emociones, tenemos que tomar en cuenta nuevamente que la percepción emocional o la percepción sensorial de un estímulo periférico, sistémico, externo, va a gatillar una emoción. Entonces, va a importar de manera muy significativa cómo esa información sensorial nosotros la percibimos, cómo esta información se integra, por ejemplo, a nivel de la formación reticular y cómo de ahí sube de manera ascendente para conectarse con, por ejemplo, con tálamo y con otras áreas corticales para poder de manera descendente generar un efecto. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, el individuo, este esquema son esquemas, por supuesto, de cerebro, de visión, podríamos decirlo sagital. Acá el individuo, a través de la visión, está percibiendo un estímulo que, por supuesto, es un estímulo deleterio. Entonces sabemos que un estímulo deleterio o amenazante debería activar, ¿no es cierto?, informaciones que van a llevar a la defensa y sobrevivencia. Entonces, en este caso en particular, mirar, por ejemplo, que hay una serpiente, hace que esa información sensorial se traduzca en una información nerviosa que va a ser procesada rápidamente, ¿no es cierto? Va a entrar por el nervio óptico, se va a procesar rápidamente, ¿no es cierto?, las cortezas somatosensoriales y rápidamente va a estimular el tálamo. ¿Y qué va a hacer el tálamo? El tálamo va a mandar información estimuladora hacia la corteza visual, donde ahí se va a reconocer a este individuo o a este animal como una situación peligrosa, ¿no es cierto? Y además una respuesta rápida, que es conocida como un shortcut, un atajo, que es el que va a generar la respuesta de miedo automática que se produce cuando nosotros observamos algún tipo de este tipo de animal. Y eso tiene que ver con una función agnitalina. Esta función agnitalina, ¿no es cierto?, va a estimular al hipotálamo, y el hipotálamo va a activar, ¿no es cierto?, las vías que a través o pasan de manera descendente, ya sea viscerales, por ejemplo, para activar el sistema nervioso autonómico. ¿Okay? Ahora, por otro lado, en este caso, se ejemplifica la percepción de un estímulo sensorial, por ejemplo, odoroso. Entonces acá, por ejemplo, la percepción de un aroma de una flor. Esto, por supuesto, como ustedes ya bien lo saben, se traduce, ¿no es cierto?, en que se estimulan neuronas olfativas. Estas neuronas olfativas, ¿no es cierto?, también a nivel del tronco encefálico se van a procesar, van a hacer relevo de información. Esta información va a ascender, ¿no es cierto?, hacia el nivel talámico, y en el tálamo, ¿no es cierto?, va a haber una integración de información, porque se va a llevar información del olor de la flor a niveles corticales, a niveles hipocampales, donde se va a reconocer qué tipo de flor es, ¿no es cierto? Y por ende también se va a crear memoria asociada al estímulo y por tanto hay una emocionalidad asociada al desarrollo del sistema límbico. Ahora, en el caso más
también más común, si ustedes perciben un alimento en particular, o perciben un olor de alimento, ese olor también la activación límbica va a permitir que ustedes puedan llamar una memoria que les permita reconocer ese olor y también reconocer, oh, este olor es muy rico porque este olor recuerdo porque lo hacía un familiar mío, este alimento, etcétera. Entonces hay una llamada de información que involucra esta emocionalidad del sistema límbico, de procesamiento de información, un recall de memoria y por ende ejecutar una acción. Entonces, para el procesamiento de una emoción asociada a un contexto como tal, va a requerir la activación del sistema límbico y de su estructura que van a estar en grandes niveles. Podríamos hablar de un nivel cortical, ¿no es cierto?, donde está asociada, por ejemplo, la corteza olfatoria o la corteza frontal. Esto tiene un rol muy relevante, la órbita frontal, la frontal, ¿no es cierto?, la olfatoria, porque también permite planificar o ejecutar una respuesta frente a esa emoción, ¿no es cierto? De nuevo, si yo me siento con una situación de malestar, ¿no es cierto?, porque estoy pasando por un momento emocionalmente triste, y esto requiere que yo sea capaz de ejecutar una acción, como por ejemplo una ejecución motora, una ejecución racional, de decir, no, yo tengo que salir de este momento de tristeza y por lo tanto debo ir a tal cosa, hacer tal cosa. Todo eso se asocia a la elaboración de una respuesta ejecutiva, que es a nivel cortical. A nivel límbico tenemos el giro singular, el par hipocampal, ¿no es cierto?, la formación hipocampal como tal, y además otras, ¿no es cierto?, porque van a estar asociadas principalmente como esta corteza límbica a colaborar de manera muy importante con la área cortical, ¿no es cierto?, para generar una respuesta y también para memorizar o para recordar estrategias futuras para poder estar preparados frente a este tipo de estímulos. Por otro lado, las estructuras subcorticales, donde se listan la mayoría que pueden observar acá abajo, la amígdala, el septum, la vénula, el hipotálamo, etc., van a dar un sinnúmero de informaciones que van a permitir procesar el estímulo. Por ejemplo, el núcleo accumbens es una zona que se llama también estriado ventral, que se estimula por neuronas del mesencéfalo que son dopaminérgicas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy teniendo una situación, por ejemplo, como sexo, comiendo un alimento muy rico, yo voy a generar la activación de estas neuronas del mesencéfalo dopaminérgica que van a llevar a la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Y rápidamente acá en el accumbens se va a producir una situación de placer, que yo voy a reconocer como la acción que estoy realizando o lo que estoy consumiendo, etc., es placentero. También se van a estimular las zonas corticales, como la corteza frontal, que va a permitir que yo sea capaz de racionalizar y decir, esta conducta es placentera y yo puedo repetirla. Y en el momento que la repito, voy a estar dando, por ejemplo, información de cómo acceder nuevamente a este estímulo que es positivo. Entonces, la integración, como ya lo he recalcado, involucra distintos niveles, especialmente cuando se requiere un procesamiento emocional. Revisando las áreas corticales, como nos muestra este esquema, por ejemplo, todas estas áreas que involucran, por ejemplo, el lóbulo frontal y las cortezas que este lóbulo contiene, son las más importantes para el sistema límbico. Por ejemplo, en esta zona de acá abajo tenemos la corteza olfatoria y en la zona de acá, la corteza frontal o órbita frontal. Y esas son las cortezas que dan respuesta o que participan en lo que se denomina una función ejecutiva, ¿cierto? Una memoria de trabajo, el working memory. Esa memoria o esa acción ejecutiva es de origen cortical y participa de manera muy importante en el procesamiento de una emoción. Ahora bien, estas áreas corticales, dentro de sus funciones, claro, aquellas áreas corticales en el lóbulo frontal, son capaces de interpretar una emoción, ¿cierto? Son capaces de regular la conducta afectiva. La función ejecutiva es fundamental, como lo he mencionado, para generar una estrategia, un trabajo asociado. Permite el reconocimiento facial, la empatía y, por supuesto, aquel aprendizaje emocional. O sea, un individuo que esté en formación es capaz de reconocer
gesticulaciones de sus padres cuando sus padres están enojados, cuando están contentos, porque empiezan a reconocer, ¿no es cierto?, este aprendizaje emocional que involucra los sentidos como tal, además también el reconocimiento facial y por supuesto también la regulación de sus propios afectos. Ahora, lo que nos muestra acá este esquema es cómo esta área cortical, que es muy importante para el control ejecutivo, cambia en proporción, en tamaño, en distintos animales. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en felinos y en caninos, el área cortical es menor. Si uno lo compara con el resto del área cortical, me refiero desde el punto de vista del lóbulo frontal, es mucho menor si lo comparamos con otras zonas del cerebro. Pero ya en primates, ¿no es cierto?, chimpancé, ¿no es cierto?, esta área es un poco mayor proporcionalmente al resto del cerebro, y ya en primates humanos como el Homo sapiens es mucho más representativa. Ahora, viendo ahora la corteza límbica, la cual está formada, como ya lo mencionamos, por esta alocorteza que tiene que ver con el giro hipocampal, la formación hipocampal, esta parte de la corteza piriforme, ¿no es cierto?, el cuerpo calloso, la amígdala tipo cortical. Esta, al revés del caso de la neocorteza, como lo vimos recién, es más prevalente en animales que requieren de la percepción sensorial que involucra el sistema límbico de manera mucho más potente. Por ejemplo, roedores, felinos, monos, proporcionalmente la zona de la alocorteza es mucho mayor que la que observamos en humanos, porque esas áreas son mucho más importantes para el procesamiento emocional, para el procesamiento de la amenaza, para el procesamiento, por ejemplo, de olores para encontrar alimentos, del aprendizaje, por ejemplo, amigdalino frente a una amenaza, por ejemplo, si es un depredador. Entonces es entendible que esta zona, ¿no es cierto?, arquipálida, ¿no es cierto?, que involucra la alocorteza, es mucho más proporcional en animales que son altamente límbicos, altamente emocionales. ¿Para qué mencionar, por ejemplo, un felino como un gato, que requiere de una percepción sensorial de altísimo nivel? Dentro de estas cortezas límbicas tenemos el giro cingulado. Y el giro cingulado, como aparece en este box, es parte del sistema límbico y está involucrado en la formación de las emociones, del procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, aprendizaje y memoria. El giro cingulado permite tener una atención emocional y cambiar el foco de esta, ayuda a la cooperación social y a la capacidad de adaptación, y daños en estas zonas han sido asociados con, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, posibles conductas adictivas, la inflexibilidad conductual y sensación de preocupación. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo del Dr. Caravan del año 2000, donde lo que hizo fue una resonancia magnética funcional y la realizó en sujetos control y en sujetos adictos a cocaína. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hizo él? Bueno, en el resonador les pasó imágenes a los voluntarios, ya sea cocainómanos o sujetos controles, imágenes asociadas a films que tienen que ver con la cocaína, el consumo de cocaína, o films del tipo erótico. Ahora, de tipo erótico es importante porque se asocia fundamentalmente a que cualquier film erótico por una funcionalidad primitiva, la revisaremos nosotros ¿no es cierto?, en el módulo 4, en particular el procesamiento del placer, involucra generación de placer, ¿no es cierto?, y activación de áreas cerebrales involucradas con el placer. Entonces es normal que una persona, si se observa un sujeto, un video erótico o imagen erótica, por supuesto de su preferencia, en este caso sexual, eso va a generar estimulación del individuo y por ende activación nerviosa. Entonces yo lo que quiero mencionar acá es que cómo se ve alterado este giro singular. Se demostró, por ejemplo, que en los pacientes cocainómanos la principal activación, ¿cierto?, de la corteza singular, de, por ejemplo, de la anterior, corteza singular anterior, o del giro frontal inferior, se lleva a cabo principalmente cuando ellos observan films asociados al consumo de cocaína. Esto significa que este individuo ha tenido un switch, un cambio, que se asocia principalmente a que la actividad de aprendizaje emocional, etc., está dada o ha sido tomada por una droga de abuso versus, por ejemplo, un placer entre comillas natural, o no entre comillas, un placer natural o recompensante natural
como lo es el sexo, por ejemplo, que se evidencia en los filmes eróticos. Y si ustedes ven, por ejemplo, a los individuos a los cuales se les enseñó también los videos asociados a cocaína o eróticos, pero son sujetos controles, no cocainómanos, la activación de estas mismas zonas cerebrales es muchísimo mayor en función de estos films eróticos. Entonces esto nos dice que hay una plasticidad, y en este caso por un estímulo externo como es una droga de abuso, genera cambios a nivel corticales y a nivel también límbicos que van a llevar a un cambio de actividad cerebral. Hipocampo es otra área del sistema límbico que ustedes revisarán en detalle en las siguientes clases, ¿no es cierto? Nuestra universidad trabaja activamente en la zona hipocampal el doctor Cristian Bonansko, especialmente en transmisión excitatoria. En esta misma área también trabaja el profesor Marco Fuenzalía y específicamente en transmisión inhibitoria. El hipocampo, este es un hipocampo humano. Ustedes pueden reconocer que se parece mucho a la estructura del hipocampo marino, ¿no es cierto? El caballito de mar, y es por eso que tiene este tipo de nombre que es hipocampo. Ahora, las zonas más importantes del hipocampo son el giro hipocampal, que es la zona baja, ¿no es cierto? La zona del subículo, esta zona que está acá, ¿no es cierto? El giro dentado que está acá adelante, y todas las cortezas de los cuerpos de Damón, etcétera, que son las cortezas asociadas al hipocampo en la zona superior. ¿Cuáles son las principales funciones del hipocampo? Las funciones hipocampales están resumidas en este video que quiero que revisemos. On September 1st, 1953, William Scoville used a hand crank and a cheap drill saw to bore into a young man's skull, cutting away vital pieces of his brain and sucking them out through a metal tube. But this wasn't a scene from a horror film or a gruesome police report. Dr. Scoville was one of the most renowned neurosurgeons of his time, and the young man was Henry Molaison, the famous patient known as HM, whose case provided amazing insights into how our brains work. As a boy, Henry had cracked his skull in an accident and soon began having seizures, blacking out, and losing control of bodily functions. After enduring years of frequent episodes and even dropping out of high school, the desperate young man had turned to Dr. Scoville, a daredevil known for risky surgeries. Partial lobotomies had been used for decades to treat mental patients, based on the notion that mental functions were strictly localized to corresponding brain areas. Having successfully used them to reduce seizures in psychotics, Scoville decided to remove HM's hippocampus, a part of the limbic system that was associated with emotion but whose function was unknown. At first glance, the operation had succeeded. HM's seizures virtually disappeared, with no change in personality, and his IQ even improved. But there was one problem: his memory was shot. Besides losing most of his memories from the previous decade, HM was unable to form new ones, forgetting what day it was, repeating comments, and even needing multiple meals in a row. When Scoville informed another expert, while the pen failed out the results, he sent a PhD student named Brendan Miller to study HM at his parents' home, where he now spent his days doing comedy shows and watching classic movies for the first time over and over. What she discovered through a series of tests and interviews didn't just contribute greatly to the study of memory, it redefined what memory meant. All Miller's findings shed light on the obvious fact that although HM couldn't form memories, he still retained information long enough for moment to moment to finish a sentence without doubt. When Miller gave him a random number, he managed to remember it for 15 minutes by repeating it to himself constantly. But only 5 minutes later, he forgot the test had even taken place. Scientists had thought of memory as monolithic, all of it essentially the same, and stored through a memory. Miller's results were not only the first clue for the manifold distinction between short-term and long-term memory, but showed that each uses different brain regions. We now know that memory formation involves several steps. After immediate sensory data is temporarily transcribed by neurons in the cortex, it travels to the hippocampus, where special proteins work to strengthen the cortical synaptic connections. If the experience was strong enough, we will call it collateral in the first few days.
This was not the only memory distinction Miller found. In another famous experiment, she asked AJ to trace a third star in the empty space between the outlines of two concentric ones, while he could only see his paper and pencil from a view. Like anyone else performing such an awkward task for the first time, he did okay. But surprisingly, he improved over repeated tries, even though he had no memory of previous attempts. His unconscious motor centers remained through the conscious mind at Hugo. What Miller had discovered was that the declarative memory of names, dates, and facts is different from the procedural memory of bad bicycle or sonic name. And the enemy had procedural memory relies only on exit name and sub-memory, structures that were intact in AJ's brain. This distinction between knowing that and knowing how has underpinned ongoing research since. AJ died at the age of 82 after a mostly peaceful life in a nursing home. Over the years, he had been examined by more than 100 neuroscientists, making his own study mind in history. Upon death, his brains were absorbed and saved before being cut into over 2,000 individual slices and photographed to form a digital map down to the level of individual units, albeit on broadcast watched by over 1,000 people. A patient signals to the level of ganglions, and his responsibilities to understanding the memory remain renewed for generations to come. Como ustedes pueden observar, está más que claro cuál sería la principal función en este caso de hipocampo. Es decir, el consolidar el aprendizaje, la memoria, sería fundamental la actividad hipocampal. Ya que como observaron en el paciente del video, su memoria era muy de corto plazo cuando no tenía el hipocampo intacto. Entonces, lo que podemos reconocer entonces que el hipocampo es fundamental para el almacenamiento de la memoria y para recuperar esta misma. Es una estructura hiperexcitable, ¿no es cierto?, y a nivel patológico asociado a crisis, por ejemplo, epiléptica, como lo acabamos de ver en el video. Y ahí tiene un rol muy importante en lo que se llaman todas las crisis epilépticas mesiales, donde el profesor Cristian Bonasco es experto en esa área. El hipocampo también se reconoce como la formación hipocampal, cuyas conexiones hacia corteza cerebral, corteza límbica, hipotálamo, área septal, amígdala y cuerpos familiares son fundamentales para la función del sistema límbico. Ahora, ¿qué pasaría si lesionamos el hipocampo? Ya vimos un poco lo que ocurría cuando quirúrgicamente se extrajo el hipocampo. Ahora, en animales de investigación, ahora bien, la lesión hipocampal nos muestra también en animales cómo estos son capaces de perder la memoria y memoria de corto plazo, que eso es lo más importante. Quiero que veamos este video para reconocer cómo funciona o cómo se observa la actividad hipocampal en estos animales. ¿Okay? Fíjense, el investigador da dos claves reconocibles por el animal y debajo de una de las claves coloca un dátil, que es una recompensa positiva donde el animal va a hacer todo el esfuerzo y las estrategias para encontrarlo. ¿Okay? Y del otro lado está vacío. Entonces, como es de esperar, cuando el animal se abre reconoce que ahí está el dátil. El investigador vuelve a colocar el dátil en la misma posición y él reconoce que ahí está el dátil. Cambia el símbolo de lugar con el dátil y el animal va a reconocer, ¿no es cierto?, dónde está el dátil. Ahora, estos mismos animales se generó una lesión quirúrgica a nivel hipocampal. Muchas de estas lesiones
se realizan también en función, por ejemplo, para tratar epilepsia, foco epiléptico, ¿ok? Y genera como efecto colateral la cirugía esta alteración de memoria. Veamos qué pasa en el animal ahora que tiene dañado el hipocampo. Se coloca el dátil y se coloca la clave. El animal no reconoce, no tiene la opción de buscar el reforzante. Se vuelve a colocar el dátil con la misma clave y con la clave que no tiene nada. El animal no vuelve a encontrar nada. Entonces, si ustedes se fijan, eh, la, la información retenida a nivel hipocampal de información de larga data, o sea, cosas tan importantes como cómo me llamo, las fechas de nacimiento, las fechas de matrimonio, etcétera, están alojadas a nivel hipocampal. Pero también la integridad del hipocampo con las otras áreas circuitales, como por ejemplo las áreas límbicas y las áreas corticales que mencionamos anteriormente, permiten que se genere también la memoria a corto plazo, que es la memoria que permite entonces recordar cuando el estímulo se está generando en el momento. Ahora, recientemente hemos revisado la aparición, ¿no es cierto?, de a través de un daño quirúrgico, por ejemplo, del hipocampo, de una lesión hipocampal, cómo se va a afectar la memoria. Pero patológicamente debemos reconocer que la principal patología más prevalente en adultos mayores por sobre, ¿no es cierto?, los 80 años, incluso a edades más tempranas, que se asocia a una falta de funcionalidad hipocampal, es la enfermedad de Alzheimer. Y en este pequeño video eh, que veremos a continuación, queda en manifiesto, digamos, los aspectos más importantes de la enfermedad de Alzheimer, que está asociada en particular a este daño hipocampal. Sí, les recomiendo, no lo vamos a ver en este momento en particular, pero les recomiendo que por favor lo revisen después cuando ustedes estén estudiando este tema, que es como una lesión patológica crónica, ¿no es cierto?, que daña fundamentalmente al hipocampo y a otras áreas cerebrales, se asocia por supuesto con una pérdida de memoria significativa. La amígdala. En el caso particular de la amígdala es muy importante para dos funciones que son, o sea, varias funciones generales muy relevantes, pero una de las más importantes que podríamos señalarla es la sobrevivencia. Si ustedes se fijan, la amígdala está terminando el giro hipocampal, se encuentra la amígdala bilateral en ambos hemisferios. ¿Y por qué digo que es crítica para la sobrevivencia? Porque permite que nosotros seamos capaces de generar una respuesta a un miedo. Algo tan básico como, por ejemplo, si yo me siento que alguien me está amenazando con un arma de fuego o veo que algún animal salvaje me quiere atacar, esa sensación de miedo procesado por la amígdala me permite generar una respuesta de huir, por ejemplo, corre y huye, ¿no es cierto? Es una respuesta simpática de activación amigdalina, hipocampal, autonómica, pero que va a ser capaz de generar una respuesta en mí. Entonces, la amígdala es muy importante para las respuestas primarias como el miedo y muy importante también en sus conexiones que va a hipotálamo para activar el sistema autonómico. Acá, por ejemplo, veremos en este pequeño video la función amigdalina. The amygdala. The amygdala is a complex structure adjacent to the hippocampus. The amygdala is involved in processing emotions and neural learning. It links areas of the cortex that process high cognitive information with hypothalamic and brainstem systems that control our metabolic responses. This allows the amygdala to coordinate the physiological responses based on cognitive information, the most relevant example being the frontal fact response. The amygdala has three functionally distinct parts. The middle group of subnuclei has many connections with the olfactory bulb and olfactory cortex. The basolateral group has extensive connections with the cerebral cortex, particularly the orbital and prefrontal cortex. The central antenna group of nuclei has many connections with the brainstem, hypothalamus, and sensory structures. Associated functions include mood processing, emotion processing, memory, primary fact response, and reward processing. Case study: a neurological patient, SM,
Bien, como vimos recientemente, entonces la amígdala es muy importante, ¿no es cierto?, para el control del miedo, ¿no es cierto?, para la emocionalidad del miedo, y cualquier daño en ella hace que se tenga menos miedo, ¿ok? Y ahí vamos a ver unos ejemplos anteriores, un ejemplo más adelante, perdón, que nos demuestran cómo alteraciones, daños importantes en la actividad de la amígdala, especialmente por lesiones amigdalinas, pueden poner en riesgo la sobrevida de los individuos porque se ve afectada, ¿no es cierto?, esta respuesta innata al miedo, que es fundamental para nuestra sobrevida. Pero también tenemos otros casos que son muy importantes de reconocer, que es la hiperreactividad amigdalina. Y en este caso en particular, esta hiperreactividad se asocia a daños, por ejemplo, producidos en estructuras o emocionalidades o memorias que pueden llevar a que el sistema circuital funcione de manera errada. ¿Y a qué me refiero en particular? Por ejemplo, en una edad muy temprana, por ejemplo, un individuo si ha sufrido un trauma, como por ejemplo la agresión por un animal, en este caso, por ejemplo, la mordida de un perro, en un niño de corta edad, dependiendo, por supuesto, de la intensidad del estímulo, del daño generado, puede llegar a generar una respuesta hiperreactiva amigdalina a largo plazo y de intensidad muy alta. Por ejemplo, ahora este mismo chico, años después, si ve un animal, que puede ser incluso ser un cachorro, o puede ser un animal que no sea agresivo, que ni siquiera esté generando ruido, esté generando, por ejemplo, ladrido, esté generando, por ejemplo, rugido, etc., va a activar en un atajo que se llama un shortcut, un fast track, va a generar a través del estímulo visual rápidamente la activación talámica que va a llevar a la activación amigdalina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Independiente del contexto del estímulo, porque ya no va a ser un estímulo agresivo como el que ocurrió tiempo atrás, o cuando era muy pequeño, etc., va a generar un trastorno generalizado de ansiedad. Y por lo tanto el paciente puede generar una fobia, un miedo exacerbado a un estímulo que en el futuro, en el presente como tal, perdón, no es real. ¿Ok? Un estímulo negativo que él percibe como amenazante, pero no lo es. Entonces, en este caso, este ejemplo lo que quiere dar cuenta es una hiperreactividad amigdalina asociada principalmente a una hiperfunción glutamatérgica, donde la amígdala envía una gran cantidad de glutamato a otras áreas cerebrales como el hipotálamo, para que éste se hiperactive y genere una activación simpática muy potente, el corazón late mucho, y que son características clásicas, ¿no es cierto?, de las crisis de pánico, ¿no es cierto?, o de los trastornos generalizados de ansiedad. Ahora, este esquema los resumen un sinnúmero de informaciones de investigación en neurociencia que han llevado a reconocer el rol de la amígdala, ¿no es cierto?, y la función que ésta tiene en varios procesos asociados, ¿no es cierto?, al control de estímulos deleterios. Por ejemplo, en este caso se ha demostrado que hay roedores, por ejemplo, que se ven en un aprendizaje pavloviano, por ejemplo, los que trabaja el profesor Alexis Dañino, donde los roedores están percibiendo un estímulo condicionado que es un tono, pero cuando reciben el tono, ellos saben que posteriormente al tono van a recibir un food shot, que es un golpe eléctrico en las patitas de baja intensidad, pero el animal lo percibe, va a ser un estímulo no condicionado. Los animales van a activar distintos tipos de percepciones sensoriales que van a llevar a la activación amigdalina. Por ejemplo, en este caso el tono va a estimular, ¿no es cierto?, por la intensidad del tono, su frecuencia,
¿no es cierto?, el nervio auditivo, y eso va a estimular al tálamo auditivo, que va a enviar información, ¿no es cierto?, hacia la amígdala para activar la amígdala lateral. Por el caso, ¿no es cierto?, del food shock, que va a generar información táctil y dolorosa en las patitas de los animales, va a generar entonces información hacia el tálamo somatosensorial, y este también se va a activar. Por ende, también el estímulo auditivo se procesa en la corteza auditiva, y este proceso somatosensorial también en la corteza somatosensorial. Eso activa entonces a la amígdala lateral envía información hacia la amígdala central, y de ahí la amígdala central va a llevar información, por ejemplo, hacia hipotálamo lateral, hacia el núcleo paraventricular del hipotálamo, y por supuesto también, por ejemplo, hacia el central gray, donde se van a producir las respuestas de miedo innatas, como por ejemplo el freezing, el aumento de presión arterial, y por ejemplo la secreción hormonal de cortisol, ¿no es cierto?, desde el adrenal, por la activación mediada por ACTH y CRH previamente. Entonces, recordando en las conexiones amigdalinas, que son muy importantes y que revisarán ustedes durante el desarrollo del magíster, el estímulo visual de una amenaza va a producir la activación entonces amigdalina, y esta información sensorial va a llegar al núcleo lateral de la amígdala, de ahí va a pasar al vaso lateral, a la amígdala central, y de la amígdala central va a ir, en este caso, por ejemplo, hipotálamo para activar el sistema nervioso autónomo, o por ejemplo al periacueducto gris, donde se va a generar la pérdida de conectividad motora, ¿no es cierto? Y por ende, ¿no es cierto?, va a generar este freezing, este congelamiento, esta situación de atención máxima frente al estímulo que está por venir. Ahora, como revisamos en el caso de hipocampo, también tenemos condiciones donde se daña la amígdala, y se denomina ablación amigdalina, es decir, se puede generar un daño como tal en la amígdala. Aquí se ha demostrado, por ejemplo, que en la búsqueda, por ejemplo, de los focos epilépticos asociados para determinar dónde se producen los estatus epilépticos, han habido operaciones que se han generado para, como vimos anteriormente, para sacar el hipocampo, para sacar en este caso la amígdala, que han generado parte de lo que nosotros revisaremos acá. Por ejemplo, conductas y daños que son permanentes y que están asociados, por ejemplo, a condiciones patológicas. Daños en la amígdala, por ejemplo, se ha visto que hace que se pierda el miedo como tal por estímulos temerosos, por lo tanto es un riesgo. Yo no soy capaz de percibir una situación de riesgo y por lo tanto puedo afectar mi integridad. En animales se ha visto hipersexualidad. En el caso patológico del síndrome de Kluver-Bucy se ve ausencia de miedo, como lo mencionamos recientemente, extrema curiosidad por las cosas, olvido rápido, la amígdala tiene una conectividad, recibe información hipocampal muy importante, tendencia a manipular objetos y también a hipersexualidad. En este caso, por ejemplo, esto está en un atlas de fisiología y anatomía, ¿no es cierto? Donde se observa, por ejemplo, en este caso, este animal está frente a una serpiente. Esta serpiente, en este caso, es una serpiente de goma. Pero fíjense que el animal, que normalmente debería tener una respuesta de miedo para poder arrancar de este estímulo que puede asesinarlo, puede matarlo, ¿no es cierto? El animal pierde el miedo y es capaz de ir a tomarlo. Entonces no evalúa el temor y por lo tanto pone en riesgo su vida. En este caso de la conducta de hipersexualidad observada en el síndrome de Kluver-Bucy, por ejemplo, los animales manifiestan claramente una tendencia hipersexual, incluso con animales de otras especies, con perros, ¿no es cierto?, monos, otros gatos, etc. Entonces, es muy interesante ver cómo esta estructura, que forma parte en todo caso de este giro hipocampal, ¿no es cierto?, que está en relación directa con hipocampo, puede estar generando su pérdida de función, alteraciones crónicas muy, muy perdurables. Hemos mencionado en varias ocasiones anteriores la función del tálamo y cómo este regula esta información sensorial que proviene desde periferia, es capaz de filtrarla y enviarla hacia cortezas, por ejemplo, somatosensoriales, ¿ya? En este caso el tálamo es una estructura también del diencéfalo, está por sobre el hipotálamo, son dos masas ovoides de materia gris, son voluminosas, están unidos por la comisura gris en la parte medial,
y los estímulos sensoriales que llegan al cerebro pasan por esta estructura en la cual filtra la información y decide cuáles llegan a la corteza y cuáles no. Ahora bien, en el caso del tálamo, es muy importante porque participan dos grandes funciones desde el punto de vista de sensaciones. El tálamo es capaz de discriminar en particular sensaciones que entran por la vía visual, el tacto, la propiocepción, el dolor, ¿no es cierto? Y también sensaciones del tipo afectiva, ¿no es cierto? El temor, el amor, ¿no es cierto? La timidez, etc., por información que provienen de otras áreas cerebrales. Por ejemplo, de corteza orbitosensorial, orbitofrontal, ¿no es cierto? Primaria, es capaz de estimular, ¿no es cierto?, a partes mediales del tálamo, ¿no es cierto? Sustancia nigra reticulata, es capaz de estimular entonces otras zonas también del hipotálamo, y de acá es capaz de, toda esa información sensorial periférica, es capaz de generar las respuestas que van a ir a través del tálamo sensorial hacia, por ejemplo, el giro cingulado, la corteza orbitofrontal, ¿no es cierto? La corteza frontal o el giro medio frontal, donde donde están todas las cortezas somatosensoriales como tal. Entonces, veremos en otra clase en particular la función talámica, pero está muy relacionada con toda la filtración de información sensorial proveniente de la periferia y que es necesaria para generar una respuesta a nivel de cerebro, del sistema nervioso central. Otra área límbica que revisaremos acá un poco, porque lo veremos en otros cursos también, es el área septal. El área septal es una área que está principalmente en esta zona. Este es un corte coronal de cerebro humano. El área septal, este es el cuerpo calloso que une a ambos hemisferios. Y en esta parte en particular se encuentra el área septal que involucra, ¿no es cierto?, dos zonas conocidas como el septum verum y el septum pellucidum. ¿Ya? Aquí está la conectividad septal. Esta área septal dividida en septum pellucidum y septum verum tiene dos funciones claras. El septum pellucidum, que vendría siendo la zona más cercana al cuerpo calloso, es una lámina delgada que separa los ventrículos laterales, estos son los ventrículos, que tiene una gran cantidad de células gliales y de fibras que conectan la zona dorsal, ¿no es cierto?, del septum verum, o sea, la parte más, la zona más hacia arriba, ¿no es cierto?, de esta parte que está el septum verum, con el cuerpo calloso, ¿ok? El septum verum o septum verdadero es el núcleo septal que está en mamíferos y que incluye entonces sus porciones septales mediales, laterales y posteriores. En detalle, lo que se ha visto que es mucho más importante para la función límbica es la zona lateral o el septum lateral o área septal lateral. La zona septal medial principalmente tiene un rol más relevante en procesos de conectividad con hipocampo desde el punto de vista de memoria, de regulación de la memoria. Acá tenemos el septum verum, que participa activamente en el circuito hipocampal. En esta zona en particular, de la zona del septum verum, recibe entonces información desde hipocampo y participa en la conectividad septohipocampal. Y para eso hay que reconocer que la conectividad septohipocampal requiere de la activación de neuronas del tipo colinérgica. Acá tenemos estructuras de neuronas colinérgicas, por ejemplo, en la área septal medial, en la banda diagonal de Broca, en el núcleo basal de Maynard, que son áreas donde se lleva acetilcolina hacia, por ejemplo, la formación hipocampal. Esto es muy interesante porque el hipocampo, a través de esta vía colinérgica, consolida la memoria, participa activamente en la acetilcolina en este proceso. Y especialmente cuando son estas neuronas las que fallan, las neuronas colinérgicas hipocampales, es cuando se empieza a gatillar, en este caso, la enfermedad de Alzheimer. La zona lateral del septum verum, septum lateral, tiene conectividad, recibe aferencias de distintas áreas cerebrales y envía también eferencias a otras tantas. Por ejemplo, recibe información de corteza prefrontal, corteza entorrinal, recibe información con la banda diagonal de Broca, con el septum medial, recibe información dopaminérgica del BTA, etc. Ahora, si ustedes ven en este esquema, la principal información aferente que recibe el septum lateral proviene de hipocampo
y la principal información eferente que envía el septum lateral es hacia hipotálamo. En este esquema de acá al lado tenemos un esquema de cajas donde observamos el septum lateral y el septum medial. Y si ustedes se fijan, hay una conectividad entre ellas porque ambos núcleos, el área septal, son predominantemente áreas GABAérgicas. Acá en el septum medial, por ejemplo, se envía acetilcolina que es capaz de estimular a neuronas colinérgicas, GABAérgicas, glutamatérgicas y otras más en la zona hipocampal. Pero el hipocampo principalmente envía glutamato hacia el septum lateral, que va a depolarizar, va a estimular a estas neuronas GABAérgicas y estas van a enviar GABA principalmente hacia hipotálamo lateral. ¿Okay? Entonces, la interconectividad del septum es ser una estación de relevo entre la comunicación hipocampal con el hipotálamo. Ahora, ¿cuál es su rol en la emocionalidad o en el sistema límbico? Tiene muchos roles. Uno de ellos ha sido asociado que es un área del placer, es un área que genera recompensa, es un área que está asociada al circuito, como veremos más adelante, mesocorticolímbico, que es el circuito del placer o el circuito de la recompensa. Ahora, como es una estación de relevo de información, la única forma de ver su rol fundamental ha sido cuando éste ha sido lesionado o cuando éste ha sido apagado desde el punto de vista neurobiológico. Y acá en particular, este es un trabajo de 1953 de Brady Nauta, donde se demostró, por ejemplo, que lesiones en ciertas áreas cerebrales, especialmente en el septum, producía un síndrome que se denomina síndrome de Rage o de ira septal, de rabia, de enojo. ¿Qué es lo que hacían? Insertaban una aguja con la punta biselada doblada, donde era capaz de dañar toda la zona donde estaba el área septal. Entonces en un corte coronal se observaba así, daño septal, porque no había tejido, había un forado, por lo tanto esa área estaba destruida. Y los animales demostraban en conducta ira. Eso fue bien interesante porque esa inhibición de la ira además, o sea, esa ira como tal inhibía el miedo, entonces había una conectividad septoamigdalina, septohipocampal. De hecho acá, por ejemplo, este es un score, ¿no es cierto? Un promedio de score emocional, donde los animales de los grupos experimentales y operados tenían un score puntual, particular, digamos, en el preoperatorio. Los animales que fueron operados y el septum fue lesionado tuvieron una hiperreactividad emocional muy importante asociada a esta condición de ira, que evaluada diariamente fue disminuyendo desde el postoperatorio hasta casi 2 semanas después. Mientras que aquellos animales que no fueron operados, estos que están acá, o los animales que fueron control operado, digamos, o sea que se hizo como la cirugía pero no se dañó el núcleo, prácticamente no tuvieron cambios significativos en la emocionalidad. Ahora, este es un trabajo muy antiguo pero muy relevante porque uno siempre piensa que las cosas con las tecnologías nuevas son las más importantes y muchas de las tecnologías que se han utilizado en el último tiempo solamente han probado aquellos hallazgos antiguos que han sido relevantes para la neurofisiología. Como mencioné anteriormente, el septum forma parte entonces de este circuito hipocampo, septum, hipotálamo, y solamente una vez que este ha sido lesionado o ha sido manipulado para que esté inactivo, se ha demostrado sus efectos, digamos, comportamentales. Este es un trabajo del año 2016 en Current Biology, en los cuales se inyectó en el septum lateral una droga que se llama mucimol. Mucimol es un agonista del receptor GABA, es decir, genera una hiperpolarización de las neuronas del septum. Estas neuronas disminuyen su actividad porque están hiperpolarizadas y por lo tanto podrían estar farmacológicamente inhibidas. ¿Qué ocurrió cuando estos animales estuvieron en esta situación de inhibición por mucimol? En machos, por ejemplo, aumentó significativamente el ataque, o sea, había más ira en los animales. En hembras también aumentó el ataque. Las conductas de monta en hembras disminuyeron significativamente. La locomoción no se vio afectada. La investigación en la hembra desde el punto de vista de conectividad anogenital, que se olfatean los animales, no cambió, al igual que la que se observa en machos. Pero sí, si ustedes se fijan, las conductas que cambiaron significativamente fueron las montas, es decir, disminuyó la función sexual,
y aumentó significativamente la ira en tanto en machos como en hembras. También, como verán en el último tiempo, se ha observado han habido un gran número de estudios en los cuales se ha utilizado la técnica de la optogenética. Y la optogenética es una técnica en la cual se inserta, ya puede ser in vivo, en cerebro, puede ser en slice, en rebanadas de cerebro, un láser que emite una luz. Y esa luz, dependiendo de una proteína que se expresa, porque se inyecta un vector viral, ¿no es cierto?, que es capaz de expresar una proteína, dependiendo de la naturaleza de esa proteína es un canal que cuando se coloca el láser, se activa el canal y deja que entren ciertos iones, ¿no es cierto? Entonces hay, por ejemplo, proteínas que se expresan, ¿cierto? Derivadas todas del canal de robopsina, por ejemplo, las cuales cuando se prende la luz hacen que este canal, por ejemplo, se abra y deje pasar cationes, sodio, calcio. Entonces, si deja pasar cationes, esa neurona se va a depolarizar. Y cuando se depolariza se va a activar. Entonces, fíjense acá, lo que se hizo fue colocar estas proteínas, ¿no es cierto?, en el área septal. Y cuando el láser está apagado, o sea, la naturaleza del septum quedó como inhibido, o sea, no funcionaba, solamente iba a funcionar la conectividad del septum hacia el hipotálamo cuando se prende la luz, pero cuando está el láser apagado, es como que el septum estuviera apagado, o sea, las neuronas no están activas, están hiperpolarizadas, en otras palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Los animales tienen ira, ataque, luchan. Pero cuando se prende el láser, rápidamente se genera la depolarización de estas neuronas, y estas neuronas comienzan a liberar GABA, pues son GABAérgicas, a nivel hipotalámico, porque están activas, y eso disminuye significativamente esta ira, este ataque. ¿Okay? Entonces es muy interesante porque, si ustedes recuerdan el trabajo de Bradinauta que les mostré al principio, donde lesionando con una pequeña cuchilla el área septal, hasta después inhibiciones farmacológicas e incluso inhibiciones por optogenética, eh, nos demuestran que en estas tres condiciones la hiperpolarización o la destrucción de las neuronas septales lleva entonces a un síndrome de ira. En este caso en particular, en el mismo trabajo de Current Biology se hizo el trabajo de optogenética, donde al prender el láser, ¿no es cierto?, y el septum lateral tener expresada esta proteína, al prender el láser se producía la actividad de las neuronas septales que iban hacia el hipotálamo, y cuando estaba apagado no había actividad de estas neuronas. Entonces, si ustedes se fijan, habían ataques, se prendía el láser, por eso la luz está azul, disminuían los ataques. Se apagaba el láser, aumentaban los ataques. Se prendía el láser, disminuían los ataques. Y lo mismo con las montas. El animal tenía el reflejo de monta, que es un reflejo sexual normal manejado por el septum y por el hipotálamo ventromedial. Cuando se prende el láser, disminuyen las montas y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden observar, en este caso, la inhibición optogenética la activación, mejor dicho, optogenética del septum reduce los ataques cuando este núcleo está apagado o está hiperpolarizado. Bien, en el caso de hipotálamo nos encontramos acá con una estructura que está por debajo del tálamo, es una estructura diencefálica, solamente un esquema para mostrar dónde estaría ubicado. El hipotálamo está ubicado en particular por sobre el mesencéfalo. Recuerden que el mesencéfalo es la parte alta de la formación reticular del tronco encefálico. Y en esta zona el hipotálamo tiene una conectividad con estructuras corticales, subcorticales y también una funcionalidad endocrina que veremos a continuación. En particular, las funciones hipotalámicas es ser un órgano integrador del sistema nervioso central y, por supuesto, el sistema endocrino, y es capaz de regular procesos como la homeostasis a través de regular la sed, el hambre, la temperatura corporal, el balance hídrico, la presión sanguínea y, por supuesto, como se menciona acá abajo, regular significativamente la función de glándulas sistémicas periféricas a través de una regulación endocrina que involucra la activación hipotalámica, hipófisis y glándulas sistémicas. Hay varias áreas hipotalámicas. Hay una clase en particular de hipotálamo que les dejaré para que ustedes revisen posteriormente, pero acá solamente vamos a resumir que hay áreas hipotalámicas asociadas principalmente a una zona anterior o rostral. Acá podríamos decir que este es el rostro y acá está la nuca, entonces sería un eje antero-posterior, hipotálamo anterior rostral,
un hipotálamo intermedio, que es la zona tuberal, ¿no es cierto?, hipotálamo medial, y una zona posterior, que es la zona mamilar. La zona anterior tiene que ver con el control circadiano, tiene que ver con la actividad también de neuronas hipotalámicas de gran tamaño que van hacia la neurohipófisis. La zona intermedia tiene que ver con la liberación de factores hipotalámicos que van hacia la hipófisis anterior. Y por otro lado también la actividad de neuronas que tienen efectos extrahipotalámicos y que se conectan con otras áreas del cerebro. Y la zona final, que es la de los cuerpos mamilares, tiene que ver principalmente con la vigilia y tiene otras funciones también endocrinas significativas. ¿Cuáles serían las principales funciones hipotalámicas? Las principales funciones son la función endocrina, liberar, ¿no es cierto?, hormonas en la neurohipófisis, liberar hormonas también en la adenohipófisis, que van a generar que la hipófisis libere, en este caso, hormonas en particular que van a afectar a las glándulas. Tiene una función visceral no endocrina, que es activación de sistemas nerviosos autonómicos, por ejemplo, como lo vimos en la clase inicial, y también un rol límbico. Ahora, no está mencionado acá, pero cuando se ha lesionado el hipotálamo, se produce ira. Y ustedes recordarán que recientemente les mostré que cuando se lesiona, en este caso, el septum, se produce ira. Entonces, eso tiene que ver porque el estímulo hipotalámico, es decir, una hiperactivación hipotalámica, que podría ser asociada que cuando el septum no le envía información GABAérgica, va a generar una gran emocionalidad, ¿no es cierto?, que va a gatillar, por ejemplo, la conducta de ira. Por otro lado, el hipotálamo tiene un rol muy importante también en el control de centros del placer. Y también se reconoce el hipotálamo, como pueden ver en el libro de Purves de Neurociencia, como un regulador de los centros de placer y castigo. En definitiva, en esta clase en particular he esperado entregar una pequeña información de las funciones neuroanatómicas, de anatomía funcional, de áreas que conforman el sistema límbico. Muchas de estas áreas ustedes las van a revisar en detalle en los siguientes módulos, en los siguientes cursos del magíster. Por lo tanto, les recomiendo repasar estas áreas, su funcionalidad y su conectividad en los textos que le hemos enviado, principalmente a nivel de Candel o a nivel del PURPS de Neuroscience. Muchas gracias y espero que haya sido una clase provechosa, la cual vamos a discutir en directo prontamente. Gracias.